Buen día, Mayorga, compañeros. Mi nombre es Eli Ramón. Formo parte del grupo número 1 y les estaremos exponiendo sobre la NIC 2 inventarios. El objetivo de esta norma dice que es la de prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Esta norma dice que es de aplicación a todos los inventarios, excepto a aquellas obras en curso, que son el resultado de contratos por construcción, que lo regula la NIC 11. También los instrumentos financieros, que lo regula la NIC 32. Un instrumento financiero son documentos que tienen equivalencia a un activo o un pasivo financiero, por ejemplo las acciones o los bonos. También sobre los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, que lo regula la NIC 41. La norma nos habla sobre tres definiciones: inventarios, valor neto realizable y el valor razonable. Dice que los inventarios son los que posee la entidad para ser vendidos, o bien bienes que adquiere la entidad y los almacena para posteriormente venderlos. También dice que son inventarios que se encuentran en un proceso de producción para poder llevarlos a cabo a un producto terminado. También son activos que se presentan en forma de suministros y los cuales serán consumidos en el proceso de producción. En este podemos mencionar que son las materias primas, que estas serán consumidas para poder elaborar un producto terminado. Tenemos el valor neto realizable, que el valor neto realizable dice que es el precio de un activo menos los costos de producción, menos otros costos para la venta. Por ejemplo, un celular, digamos que tenga un precio de venta de 2.000, pero en ese precio lleva incluido los costos de producción. Pongámosle un precio de 1.300, un costo de 1.300, pero también lleva otros costos que son atribuibles para poder venderlos. Por ejemplo, el pago del sueldo del vendedor, el transporte y la propaganda por si le van a dar publicidad. El resultado que nos dé de esto es el valor neto realizable. Y por último, el valor razonable, que dice que este es un importe que puede ser intercambiado un activo o bien cancelado un pasivo. En otras palabras, podemos mencionar qué es lo que la empresa está dispuesta a recibir y el cliente dispuesto a pagar. Los dejo con mi siguiente compañero. Buen día a todos. Para continuar con la exposición, yo les voy a hablar sobre la medición de los inventarios. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea el menor. Ahora bien, el costo presenta diferentes tipos de medición. En el párrafo 10 encontramos el costo de los inventarios. Estos costos se derivan del costo de adquisición y los costos de transformación. De hecho, estos deben ser incurridos en los movimientos de los inventarios para que sean considerados como costos derivados. Como segundo encontramos en el párrafo 11 los costos de adquisición. Estos comprenden o representan el precio de compra, los impuestos, los costos, los descuentos o rebajas, todos estos que se encuentran directamente atribuibles en la adquisición del inventario. Como tercero, tenemos en el párrafo 12 los costos de transformación. Estos representan tanto los costos directos
como un ejemplo las materias primas y la mano de obra directa, según estén relacionados directamente con la producción del bien o servicio que se preste. Los costos indirectos son los costos fijos y los costos variables. Se consideran costos fijos todos aquellos que permanecen constantes, como ejemplo, las depreciaciones y el mantenimiento. Como costos variables serían los costos de acuerdo a la producción deseada. Gracias. Como parte de esta norma también les hablaremos de otros costos de los inventarios. Y son otros costos de los inventarios aquellos costos que, aunque no forman parte del proceso productivo, pero se incurre en ellos para dar condición o ubicación final a las mercancías. Y también a aquellos costos en los que incurre la entidad para personalizar algún objeto para clientes específicos. En cambio, son costos excluidos de los otros costos y de los costos de los inventarios, los costos por exceso de desperdicio de materias primas, o bien los costos indirectos de administración, los costos de venta y los costos de almacenamiento. En caso de los costos de los inventarios para prestadores de servicios, en este caso, los costos que serían mano de obra directa y mano de obra indirecta deberán de registrarse como gastos del periodo y no como costo de los inventarios, que en este caso sería la prestación de un servicio. En el caso del costo de los productos agrícolas derivados de activos biológicos, dice la norma que deberán de medirse por el valor neto realizable en el punto de su cosecha o recolección. En cuanto a las técnicas de medición de los inventarios, estaría el método. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las fórmulas del cálculo del costo y el valor neto realizable. Las fórmulas del cálculo del costo son los distintos métodos de identificación y control de costos, como por ejemplo el método de FIFO, PEPS, primeras en entrar, primeras en salir, y el método de promedio ponderado. Estos métodos son utilizados para cálculos de costos que sean distintos a los de identificación específica, como por ejemplo para aquellos que tengan una naturaleza y uso similar o que sean homogéneos entre sí. La fórmula del cálculo del costo por identificación específica son aquellos que son totalmente específicos o distintos de los que se utilizarán en el método FIFO o promedio ponderado. Por ejemplo, una entidad vende veleros y esta fabrica 6 veleros, pero hay un cliente que en específico pide un velero con características o diseño diferente al de los demás. Los costos que se incurran por ese velero que pidió este cliente se van a formular por el cálculo del costo por identificación específica, mientras que los otros 5, por ser o utilizar materia prima básica y tener uso similar, se van a utilizar o se van a calcular por el método de FIFO promedio ponderado. Como dice la norma, que una entidad va a utilizar la misma fórmula de costos para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similar. El valor neto realizable, precio estimado de venta menos los gastos necesarios para venderlos. Para comprender mejor el valor neto realizable, se los voy a hablar o resumir en un pequeño ejemplo. Una empresa tiene un inventario que esperaba vender al valor neto realizable a 1,000 quetzales entre el mes de enero, febrero y marzo, pero este precio disminuyó cuando aún no había sido vendido por consecuencias de la pandemia y disminuyó a 500 quetzales.
pero para poder vender este inventario se incurrieron gastos de 100 quetzales, lo que me da un total de 400 quetzales. En mi valor en libro estaba registrado con 600 quetzales, ya que yo tenía estimado venderlo a 1000 quetzales, pero en mi valor en libros está 600, lo que nos muestra que de los 600 de valor en libro al precio que está ahorita, que es de 400, hay una diferencia de 200 quetzales y estos hay que ajustarlos, lo que me muestra una pérdida por deterioro de inventario de 200 quetzales y hay que ajustarlo para que el valor en libros nos quede con los 400 quetzales. La norma nos dice que cuando el inventario se mide al menor entre el valor neto realizable y el valor en libros, entonces de esa forma hay que ajustarlo. Si mi valor en libros hubiese estado a 300 quetzales, entonces yo no hubiera tenido ningún efecto y no hubiera tenido ninguna pérdida. En este caso, la norma nos dice que no se debe realizar ajuste alguno, mientras en el caso de haber pérdidas sí se debe realizar un ajuste por la diferencia. Los dejo con el siguiente compañero. Reconocimiento como un gasto. La ANEC 2 en el párrafo 34 nos establece este reconocimiento que se va a reconocer cuando los inventarios sean vendidos, el importe en los libros de estos se van a reconocer como un gasto en el periodo en que incurra, como también nos dice la norma sobre lo que es el importe de cualquier rebaja del valor neto realizable o las pérdidas en los inventarios. Y dice la norma que estas pérdidas o rebajas se van a reconocer en el periodo en que este suceda. También la norma nos dice el importe de cualquier reversión de una rebaja en el valor eh, o un aumento o una reducción del valor neto realizable, como también en el párrafo 38 de esta norma nos indica unos costos que se van a reconocer como un gasto. La misma norma en ese párrafo 38 nos dicen sobre los costos indirectos no distribuidos y como también los costos de producción en los inventarios de importes anómalos. Esto requiere la norma en el párrafo 13 y 15, lo reconoce como un gasto, no lo reconoce como un costo de venta, sino como un gasto. Entonces, en el párrafo 15 nos dice por qué no se reconocen estos como un costo, sino como un gasto. Y nos dice la norma que estos pueden ser por pérdidas o ya sea por desperdicio de materiales o de mano de obra, se van a reconocer como gastos. También el costo de almacenamiento y como también el costo de ventas van a ser reconocidos como un gasto. También la norma nos da sobre cuál es la información a revelar en sus estados financieros de acuerdo a NIC 2 de inventarios y dice que las empresas van a revelar las políticas contables adoptadas a, a su medición de sus inventarios como también a las fórmulas que ellos utilizaron, ya sea el método PEPS o ya sea el costo promedio ponderado. También nos indica la norma que ellos tienen que revelar el importe de los inventarios reconocidos como un gasto del periodo. También nos indica sobre lo que es el importe de las rebajas eh, de inventarios, el importe de las reversiones en las rebajas del valor de los valores anteriores de los inventarios, como también cuáles fueron las circunstancias o hechos que llegaron a poder estas reversiones, como también el importe en libros sobre los inventarios ignorados o ya sea en garantía de deudas de la empresa o ya sea que la empresa tenga de inventarios. Esto ha sido nuestra pequeña presentación sobre lo que es la NIC 2 que trata de los inventarios.